Hola, yo soy Nani y esto es Caos con Swing. Un espacio para compartir, para reflexionar, para conversar sobre las cosas que a mí me preocupan, que a ti te preocupan y que suceden allá afuera. Así que si estás lista para comenzar, mi amor, siéntate tranquilita o ponte a doblar la ropa, ponte a hacer tu comidita, limpiar la casa, lo que tú prefieras en lo que yo te hablo aquí de fondo. Pero lo más importante es que te suscribas, que le des likes, que lo compartas y que comentes con más de 3 palabras para que este video le llegue a más personas y podamos ser más en nuestra comunidad. Mira, grabar este video ha sido todo un reto. Ya te digo que yo no sé cuántas veces lo he intentado, pero bueno, aquí estamos. Hoy vamos a hablar de comparación y el peso de hacerlo como los demás. Quiero hablar de este tema porque es un tema que me ha tocado personalmente, que he sentido en carne propia y creo que es necesario conversar porque cada día la comparación se siente menos humana, como un sentimiento menos humano y más automatizado o más estratégico, más cotidiano, también más subconsciente, porque siento que cada vez somos menos conscientes de lo que sentimos en este sentido y biasados también quizás por la emoción o el sentimiento de no ser envidiosos o no ser desagradecidos, inconformes, negamos o no reconocemos cuando eso nos está sucediendo. Así que si te quieres quedar el día de hoy, recuerda darle like a este canal, suscríbete y coméntalo con más de 3 palabras para que también le llegue a más personas que se quieran quedar en nuestra comunidad. Compararnos es humano. De hecho, en psicología existe el término referencia social, que es cuando comparamos o medimos nuestro valor en base a otros, a estándares sociales o al criterio de otros o al valor de otras personas. Hoy no vamos a detenernos en lo bien o mal que esté o en cuánto puede o no afectarnos eso. Simplemente quiero resaltar que la comparación es un sentimiento o una práctica que siempre ha existido. ¿Qué pasa? Que antiguamente, hace unos 20 años atrás, quizás o 30 años atrás, solamente te podías comparar con el vecino, con alguien más de tu familia, con un compañero de trabajo. Ahora ese campo visual o ese campo emocional también se ha extendido hacia extraños o hacia mundos, incluso países, vidas completamente diferentes de las nuestras gracias o por desgracia de las redes sociales. Entonces, ¿qué pasa con esta sobreexposición de vidas, con esta sobreexposición de metas, de logros, de procesos, que hace que inconscientemente nosotros no solamente nos comparemos, sino que también nos sintamos mal, no por inconformidad o por la vida que tenemos, sino por ese estándar o por esa vida, por ese objetivo que aparentemente deberíamos tener y que no tenemos? Entonces, ¿qué puede pasar con esto? ¿Cómo podemos saber si nos estamos comparando de una forma insana, ¿no? Te sientes que estás detenido, sientes que que estás estancado, que no vas al mismo ritmo de los demás, que por qué algo tienes que estar haciendo mal o tienes mala suerte, porque ya fulanito que tiene la misma edad que tú, tiene carro, casa, perrito, gatico, 4 hijos, una carrera, ya va por el segundo negocio, ya ha viajado medio mundo y tú todavía estás ahí apenas levantándote y preparándote un café. Y es que eso pasa con todo. Aún no hemos empezado el día y ya podemos saber quién caminó 10,000 pasos, quién ya se terminó la maratón, quién se está preparando para su próximo viaje, quién se está casando. Tenemos acceso a vidas de personas que ni conocemos ni vamos a llegar a conocer y lamentablemente estamos usando como referencia vidas o momentos o situaciones editadas, reels, highlights, lo que la gente te quiere mostrar. Aún tu familia, tus amigos no va a postear nada que no le guste de sí mismo, no va a postear sus complejos o son la minoría. ¿Qué está pasando aquí? Dios mío, hoy está todo mal, pero caótico. No te va a postear el complejo que tiene, no te va a postear la deuda que tiene, no te va a postear el problema matrimonial que tiene o las inseguridades. O sea,
tenemos que recordar que todo eso que estamos viendo ahí son momentos editados. Es lo que la gente quiere que tú veas. Ya no es el vecino que tú llegabas a su casa a cualquier hora del día y te encontrabas la casa como estuviese. No, ya esto es una persona que está preparando un contenido para enseñarte. Entonces, cuidado con comparar o con sentirte mal con tu vida real con una vida que tal vez no lo sea. Y si lo es, recordar que esta persona no está viviendo tu proceso, está viviendo uno completamente distinto. Uno del que solamente o probablemente estés viendo las luces, no las sombras. Una arista de este tema, un área en donde compararse, que a mí también me preocupa mucho y me resuena mucho, es la comparación en la maternidad. Y con esto quiero decir, la maternidad siempre ha sido ya lo suficientemente dura, porque los estándares a los que tienen que llegar las madres en cualquier etapa, cualquier generación, han sido difíciles, han sido duras, porque tienen que cumplir con las expectativas de su cultura, con las expectativas de su familia, con sus propias expectativas. Entonces ya de por sí la maternidad es un camino que se construye a base de exigencia y a base de estándares, de prototipos, de protocolos, de libros y de manuales. Yo siento, y no es por victimizarnos ni por hacernos de más o de menos, nosotros, esta generación de millennials, las que nacimos después de los 80 y pico, a principios de los 90, como es mi caso, nos ha tocado, para mí, somos la primera generación que realmente habla, conoce de salud mental. Entonces somos esa generación que estamos criando, maternando, mientras que somos conscientes no solamente de los traumas o de las heridas que podemos abrir y crear en nuestros hijos, sino que también estamos aprendiendo a reconocer y a lidiar con las nuestras. O sea, para nuestras madres, para nuestros padres, nuestros abuelos, la mayor preocupación era que fuéramos buenas personas, que estudiáramos, comiéramos, nos preparáramos y saliéramos adelante en la vida. Nosotros tenemos un valor añadido o una presión añadida, que es la de no lastimar a nivel emocional, la de sanar primero para poder evitar las heridas que nosotros tenemos. Y esto no tiene nada que ver con culpar a nadie ni con juzgar nada. Nosotros estamos conscientes, también somos conscientes de que nuestros padres hicieron lo que pudieron con las herramientas que tenían, lo mejor que podían hacerlo, y también cargando con sus propias heridas y con sus propios traumas y con sus propios procesos que ni ellos mismos sabían reconocer. Entonces no se trata de eso, se trata de que nosotros sí somos conscientes, ya sabemos lo que es una herida de abandono que cargamos, ya sabemos lo que es el miedo al rechazo. Muchos de nosotros sabemos reconocer esos patrones, no solamente en nuestro comportamiento y relaciones con los demás, sino en nuestra crianza, y luchamos continuamente con eso, con no repetir lo que nos lastimó, lo que nos dolió, lo que nos hizo al final lo que somos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya la maternidad tiene todo eso, o sea, ya esto es una presión que ya no es social, ya viene del autoentendimiento, del autoconocimiento y de querer hacer las cosas lo mejor posible también. También se suma la crianza respetuosa, la lactancia exclusiva, el no pantallas, la crianza sin pantallas, el no azúcar, el ser productiva, el cuidarse y verse bien y mantenerse bien, el emprender, el luchar por tu sueño. O sea, en las redes, o quizás conoces a alguien que lo está logrando, que lo está haciendo, que ha sido capaz supuestamente de salir todo eso adelante y salir airosa. Déjame decirte que no, esa persona sobrevivió, y esa persona también te puedo asegurar que pasó por muchísimas cosas de las que tú no supiste. Yo lo digo abiertamente porque es algo que me alegra, por lo que estoy agradecida, y me enorgullece también. Yo en este momento cuento con apoyo. Yo tuve momentos en mi vida en los que estuve como tú, no tuve ese apoyo a tiempo completo,
no podía hacer todo lo que estoy haciendo ahora porque no tenía ni me podía permitir quizás pagar ese apoyo. Tampoco lo hubiera querido porque nunca me ha gustado dejar a mis hijos, quizás yo esto ya lo hablé en otro video. El caso es, yo he estado ahí y no porque me veas haciendo todo lo que me ves haciendo ahora, quiere decir que no entienda que haya personas o madres que no lo puedan hacer. Por eso cada madre que yo hablo, con la que converso, que me explica, que me comenta la situación, siempre le digo, vive tu proceso y entiende que va a pasar. O sea, este momento en el que tú estás ahora va a pasar y vas a volver a tener flexibilidad, vas a poder soltar un poco. Pero esta es una etapa que hay que vivir. No creas que porque otras personas no lo están viviendo como tú, o bien ya no lo pasaron, o no lo van a tener que pasar en algún momento, porque incluso la vida misma a veces te obliga a retroceder, a frenar, a parar, a volver a puntos de partida. Entonces, la complejidad del ser humano, la complejidad de la vida es tan grande que no se puede medir, que no se puede comparar con ese ideal o con eso que nos muestran. Este otro punto es algo controversial y a lo mejor me estoy metiendo un poco en camisas de 11 varas con respecto a eso, pero creo que necesito hablar de eso porque a mí me ha pasado, y es también la sobreexposición a tanta información. Si bien no tener información es malo, tener demasiada información puede ser un poco perjudicial, sobre todo si esa información no es compartida, número uno, desde la preparación, o sea, desde el conocimiento real. Número dos, desde la habilidad para comunicarla. Y número tres, si no es recibida o aceptada desde la mejor posición también. Porque, ¿a qué me refiero? Ahora mismo con este tema, esta abertura que hay en las redes sociales, hay muchísimos expertos. Están los expertos reales, los que llevan muchos años de estudio, que tienen experiencia en clínicas, en terapia, que además también han estudiado, aún y cuando no tengan quizás esa experiencia, pero personas que verdaderamente se han preparado, y están los expertos en redes sociales. Están personas que copian y pegan el contenido de cualquier lugar para no ser tan específica, y ese contenido es transmitido desde una base poco fiable, poco probable. A veces la persona que lo transmite no tiene habilidades para comunicar este tipo de información que es tan sensible. A veces es comunicada en shorts, en reels de 30 segundos, de 10 segundos, y son mensajes complejos que necesitan de background, de matices. Yo, por ejemplo, me refiero a este tipo de posts que puedes ver como 10 formas para saber si estás criando respetuosamente. Vamos a suponer. O la crianza respetuosa no hace esto. O si le gritas a tu hijo le puedes causar un trauma de por vida. Señores, yo no sé hasta qué punto eso puede ser apoyo y hasta qué punto puede ser verdaderamente perjudicial. Porque si tú eres una madre que está sobreestimulada, eres extremadamente amorosa con tus hijos, te preocupas de ellos, eres una madre presente, un día pierdes el control de tus emociones y le das un grito, en dependencia de cómo tú manejes el después de eso, en dependencia de cómo se sucedan las cosas, eso puede tener un efecto o no. O sea, no realmente todo va a ser negativo si no cumple con el manual, con el libro. Entonces es importante también que aprendamos a discernir y a separar lo que consumimos, la información, saberla llevar a nuestra vida, a nuestra realidad, a nuestra crianza, sin ser absolutos, que es muy importante. Como mismo no se deben polarizar las emociones, no se debe tampoco polarizar las relaciones humanas. Nada es blanco y negro, nada es o una cosa o la otra. Todo, la cosa está en lo que hay en el medio, en el equilibrio, en el balance. A lo mejor ese día estaba sobreestimulada y le gritaste, pero después supiste pedirle perdón, hablar con él, explicarle la situación, explicar que mamá también a veces está cansada, está herida, está dolida. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de información que consumimos, porque a veces vienen de personas muy preparadas que saben cómo transmitirla, a veces no, y a veces aunque vengan de esas personas tenemos que saber acatar el mensaje y aplicar lo que es aplicable y no que no, mira, sigue, porque tampoco todo tiene que ver con nosotros, tampoco todo es aplicable a tu crianza, ni a tu manera, ni a tu proceso, ni a tu vida.
Entonces es muy importante que tampoco te dejes guiar por todas esos posts o estos videos o estas charlas absolutistas de si no estás haciendo esto es aquello, o si no, porque no, porque yo siento que eso al final lacera más que apoyo. Y es ahí también donde creo que se está perdiendo un poco el límite. Muchas veces veo con esta sobreexposición de información y de personalidades y de roles que se pierde un poco el límite entre lo impuesto, lo que es imposición y juicio, y lo que es apoyo real. Otro punto que quiero tocar hoy es el exceso de marketing con respecto al propósito. Es decir, yo he hablado de propósito, no solamente en videos largos, en videos cortos también. El propósito no es más que ese sentido que tú encontraste a tu estancia en esta vida, ¿no? Es ese por qué. Básicamente es ese, es el porqué de lo que haces, hacia dónde vas con eso, a quién quieres llegarle, qué es lo que quieres transmitir, es lo que quieres hacer con tu vida y por qué quieres hacerlo. Básicamente es el propósito, es el sentido, el porqué. Pero ¿qué sucede con esto? Que tu propósito no va a ser el mismo que el mío, que tu sentido no va a ser el mismo que el mío, que tampoco tienes por qué sentirte forzado a encontrarlo ya. Hay personas que saben desde que son pequeñitas que van a ser doctores y llegan a ser doctores, siempre lo quisieron, siempre lo supieron, tuvieron claro que para eso vinieron a este mundo, perfecto. Hay quien se pasa toda la vida siendo doctor y luego de 20 años ejerciendo se da cuenta que en realidad lo que vino a hacer a este mundo es a pintar y decide comenzar a pintar. La búsqueda del propósito no debe ser ni impuesta, ni acelerada, ni medida con respecto a los tiempos de otros. Está bien no saber qué hacer, está bien preguntarse qué voy a hacer, no lo sé, me gustan muchas cosas, no tengo decidido cuál va a ser mi camino, porque ahí en esa duda es donde comienza el autoconocimiento, donde comienza la búsqueda. Yo misma, antes de darme cuenta 100% de lo que tenía que hacer, de lo que vine a hacer, tanteé y fui esa niña que estuvo en ballet, que estuvo en actuación, que estuvo porque me gustaba, porque disfrutaba de muchas cosas. Hoy por hoy soy una adulta que disfruta del mundo del arte, pero me di cuenta de que yo no nací para ser artista. Nací para esto, para lo que estoy haciendo ahora, para brindar un servicio, para acompañar. No me gusta decir aconsejar, pero de alguna manera apoyar a las personas, entender de dónde vienen. Me fascina la psicología, siempre me ha interesado muchísimo el comportamiento, observar a las personas. Entonces, cuando yo me di cuenta de cuál era mi camino, paré de buscar en otros sitios. Pero eso me pasó a los 20 y pico de años. Y hay quien le pasa a los 60, y hay quien le pasa a los 50, y hay quien su propósito es toda la vida existir. Y con eso es tranquilo y es feliz. Y ahora también tenemos la obsesión, o cada día hay más presión con la obsesión de tener un negocio, un emprendimiento. Ya parece pecado ser una persona que está feliz con su cheque, con su salario tradicional, con su trabajo tradicional, como si el emprendimiento también no tuviera sus riesgos, su estrés, su ansiedad, su problema. Tampoco es una garantía, no es un cheque firmado al éxito. Muchas veces el recurso al que recurren, valga la redundancia, muchas personas porque a lo mejor no tienen otras capacidades, y es que aquí todos tenemos algo y cada cual le saca su potencial a lo que puede. Entonces no todo el mundo tiene que ser como un caballo ahí corriendo detrás de todo lo que los demás hacen. Si tú quieres vivir con tu trabajo tradicional, de tu carrera tradicional, perfecto. Si quieres tener un negocio aparte, un oficio, un emprendimiento, perfecto. Si quieres hacer ambas cosas, porque a lo mejor tienes varias pasiones y puedes y te permites vivirlas, también está bien. O sea, ¿dónde está el manual, la guía que dice que todo tiene que ser de una sola forma? Entonces ahora está esta presión de que todo el que no tiene un emprendimiento, de que todo el que no tiene un negocio, de que todo el que no se esté buscando la manera de hacerse millonario está mal.
está mal. Es una persona conforme, es una persona... Viven cada día metiéndose más cosas por las que estar ansioso. Y es que no nos estamos dando cuenta. Algo que a mí me ha afectado mucho, sobre todo en este tema de las redes sociales, y viene a partir de la premisa, el peso de hacerlo como los demás, es que cuando yo me metí en esto de la creación de contenido, cuando me sumergí en este mundo de las redes, me he dado muy mala vida maltratándome constantemente por no hacerlo como veo que lo hacen otros y no tener automáticamente los resultados que esperaba o que tienen otros que a lo mejor hacen lo mismo que uno. Porque al final de la jornada, como te digo, no vemos las largas noches sin dormir, no vemos cuántos años de constancia hay detrás de todo eso, no vemos los fallos, no vemos los videos repetidos, no vemos muchas cosas y nos conformamos con el producto, con el resultado. Yo misma me prometí que no iba a caer en tendencias. Yo iba a venir a esta plataforma a hablar, porque soy una persona que habla, que expresa, que comparte, y quería hacerlo también sin la presión de no darle la chapa a una persona que a lo mejor no tiene tiempo para escuchar esto o no le interesa, o simplemente no quiero reducir todo lo que tengo que decir en 30 segundos o en un minuto para que llegue a más audiencia. En fin, yo me prometí no caer en estrategias con respecto a este contenido que tanto quería, que tan mío lo sentía. Y al final sí que he caído. Sí que he caído, sí que me he visto envuelta, me he visto arrastrada a las estrategias, al CTA, al CEO, al hook, a todo lo que dije que no. Yo decía, yo no voy a ser esa gente que está ahí con la mirada perdida y los subtítulos y la música de fondo. Probablemente te encuentres en algún video mío, sí. ¿Por qué? Porque he sucumbido a la presión. A la presión de a lo mejor estar 2 horas haciendo un video y que luego 3 horas editando y luego lo vean 4 personas y a lo mejor no tenga. Y eso para mí tiene un impacto porque eso significa fracaso. Porque luego te comparas, inconscientemente te comparas con esa persona que está ofreciendo el mismo contenido y tiene miles y miles y miles de seguidores y miles y miles y miles de visualizaciones. Y tú empiezas a dudar de ti, empiezas a dudar de tus capacidades, del don que tú creías que tú tenías, que es la comunicación, que es el compartir, que es el habla, que es la oratoria. De pronto ya hasta dudas, hasta te pones a pensar, y si toda esta gente que me ha dicho que soy buenísima hablando, buenísima expresando, está equivocada y no soy tan buena, y viene el síndrome del impostor. ¿Y qué tal si al final todo es un fraude y yo no soy tan buena como me dicen que soy para esto? Todas esas cosas pasan por tu cabeza. Todas esas cosas te pueden machacar. Todas esas cosas sí que te estancan y sí que pueden ser peligrosas para ti. Y yo lucho constantemente contra esa presión. Trato de no sucumbir ahora que estoy en este medio y lo he hecho. He dejado de subir videos. Me he sentido incómoda, me he sentido mal, porque no he estado contenta con el resultado, porque no me he visto reflejada en ese producto. No me he visto reflejada en ese resultado, porque no soy yo, es la estrategia. No soy yo, es la presión de hacerlo como los demás. A veces el verdadero éxito es serte fiel a ti mismo. No se trata de hacerlo como los demás, se trata de hacerlo como tú puedas, sin perderte en el intento. Si este video te acompañó, aunque sea un poquitito, darle like, compártelo, suscríbete y coméntalo con más de 3 palabras para que llegue a más personas que puedan unirse a nuestra comunidad. Recuerda que yo soy Nani y este es mi, tuyo, nuestro Caos con Swing. Hasta la próxima.